¿Por qué estudiar neurociencia aplicada a la educación? ¿Por qué dedicar un tiempo de nuestras vidas que podríamos estar haciendo otras cosas para estudiar, para conocer? ¿Por qué dedicar tiempo e invertir un poco de dinero para estudiar neurociencia aplicada a la educación o neuroeducación? Desde hace muchos años, la educación ha venido decayendo, ha venido perdiendo importantes espacios, importantes escenarios y un importante protagonismo. Hoy podemos afirmar que el mundo es lo que es el resultado de lo que la educación, de lo que el sistema educativo ha hecho del mundo. El mundo se comporta de acuerdo a lo que ha recibido. El mundo, en cierto modo, no tiene la culpa de ser y hacer lo que hace, de ser lo que es. El mundo simplemente responde, las personas, las sociedades, las culturas responden a lo que se ha sembrado en su cerebro, porque somos programados mentalmente para tener respuestas, para tener simplemente una expresión de vida, y eso es lo que nosotros estamos viendo en las calles, eso es lo que estamos viendo en las instituciones, eso es lo que estamos viendo en los gobiernos, en los cuerpos militares, en los cuerpos policiales, en las iglesias, en las religiones, es lo que estamos viendo por todos lados. Si vemos corrupción, si vemos perdición, si vemos delincuencia, si vemos deterioro social, podemos decir que la educación que hemos estado recibiendo durante décadas no ha funcionado, no ha sido efectiva, no está cumpliendo el propósito de formar individuos, de formar seres para construir una sana y próspera sociedad. Y eso es la educación, o debería ser la educación. Si vemos una sociedad próspera, si vemos una sociedad basada en el respeto, en la igualdad, en el compañerismo, vemos una sociedad donde hay ausencia de rechazo, de xenofobia, de homofobia, de crítica social, si vemos una sociedad de unidad, de cooperativismo, de amistad, de crecimiento, de desarrollo integral, de desarrollo sostenible, podemos decir en esa sociedad hay una educación que está haciendo el trabajo, una educación que lo está logrando. Hoy podemos afirmar que el mundo es el resultado de la educación que ha recibido, y podemos reafirmar que el mundo ya no será más un mundo, menos que rescatemos y transformemos todos los espacios educativos. Y cuando digo todos los espacios educativos, es porque no solo estoy hablando de la educación académica, estoy hablando de todos los escenarios de la educación, porque la educación académica es parte de los factores de socialización que influyen en formar a un individuo. Pero cuando hablamos de educar, la iglesia tiene una importante responsabilidad. Estoy diciendo la iglesia como agente social, como agente de socialización. No estoy diciendo la iglesia como un grupo religioso organizado, como un grupo religioso formal, sea evangélica, católica, adventista, judía, mormona, testigo de Jehová. Cualquier movimiento religioso tiene una gran responsabilidad en la educación, en la formación de individuos. También lo tienen los medios de comunicación. No importa si es un medio de comunicación juvenil, noticioso, si es un medio de comunicación de ocio y de entretenimiento, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la educación. También tiene una gran responsabilidad la misma sociedad, los agentes de la sociedad, los políticos, los policías, los militares, el vecino, mi amigo, todos son factores de socialización. Y por supuesto, no diría que el más importante, pero sí uno de los que tienen o deberían tener mayor influencia en la educación de un individuo, la familia. Si hay deterioro en la familia, si hay deterioro en las instituciones, si hay deterioro en las iglesias, si hay deterioro en la sociedad, si hay deterioro en la escuela, en las instituciones académicas, ¿qué podemos esperar del mundo? Entonces, lo que estamos viendo hoy, que es tal vez el inicio del fin de la humanidad, a menos que nosotros reaccionemos, eso se va a multiplicar y va a crecer hasta que lleguemos simplemente a extinguirnos, a acabarnos, porque no hicimos lo necesario para construir sanas y prósperas sociedades. La escuela, como institución académica, como factor de socialización, factor de influencia en el modelado cerebral, en la construcción de mentes brillantes, en la construcción de mentes diferentes, la escuela tiene un poder que no tiene ninguna otra institución, porque ni los medios de comunicación, ni los amigos, ni la cultura, ni las instituciones tienen la autoridad
que tiene la escuela. Los 3 factores de socialización que tienen más autoridad sobre la sociedad son la escuela, la familia y en tercer lugar la iglesia. La escuela ha sido y debe seguir siendo el principal factor de formación, de socialización. Pero hoy vemos un debate. Hoy estamos viendo a los profesores diciendo que los papás deben dedicarse a educar moral y éticamente a sus hijos para ellos poderse dedicar a la enseñanza. El rol de un profesional de la educación es enseñar, pero la responsabilidad es educar. Doy conocimiento y formo para la vida. Transfiero conocimiento y doy principios, enseño a vivir. Entonces un docente fácilmente podría decirme, ¿y por qué yo debo educar y por qué no lo hacen los padres? Sí, es una buena pregunta, un buen cuestionamiento. La pregunta que yo le devuelvo a un docente, a un profesor que piense de esta manera es, ¿y si en casa no hay principios? ¿Y si en casa no hay ética? ¿Y si en casa son escasos los valores? Si en casa lo que hay es inmoralidad, perdición. Si la niña que viene a mi escuela, si la niña que viene a mi iglesia, si la niña que escucha mi programa de radio o televisión es hija de una mujer que por diferentes elementos o razones se dedicó a la prostitución, pero resulta que mamá también era prostituta y lo que he visto es que mi abuela vendía su cuerpo para comer y mi madre vendía su cuerpo para comer, al punto que yo no sé ni siquiera quién es mi padre, porque pudo haber sido cualquiera de sus clientes. ¿Cómo puede una madre que ha vivido vendiendo su cuerpo para comer enseñar a su hija principios, ética y valores? Tal vez lo haga, pero es probable que ni siquiera conozca cuáles son esos valores y esa ética. Y si es el hijo de un delincuente, y si es el hijo de un vendedor de drogas, y si es el hijo de una persona que lanza la basura a la calle, si es el hijo de una persona que se aprovecha de la necesidad del prójimo para extorsionar, robar, para sobrecargar el precio, el valor de un insumo, de un servicio, ¿qué va a aprender el hijo en este trabajo, en este reto de construir mejores sociedades? Va a aprender lo que el padre le puede enseñar, porque el papá no le podrá dar, o la mamá no le podrá dar, más allá de lo que son y de lo que tienen. Entonces sí es importante educadores con principios, con ética y con espíritu, con la entrega propia de un educador, es decir, de un formador de ciudadanos capaces de construir sanas sociedades. Sí es importante que esos seres retomen la educación, se paren firmes y digan, vamos a construir sociedades de progreso, sociedades de desarrollo. Por eso es importante que nosotros tomemos la posición que debemos tomar como educadores. Pero ¿cómo hacerlo si no conocemos las estrategias funcionales que debemos aplicar para poder llegar realmente a generar transformación? Es decir, ¿cómo hacer un buen trabajo si no conocemos cómo funciona el cerebro que tal vez ya está programado para una conducta y nosotros no sabemos cómo desprogramarlo para darle una nueva programación? Ahí es donde surge neuroeducación. Ahí es donde surge la importancia de este programa al cual ustedes han ingresado, en el cual ustedes ahora están, y que los felicito, y no los felicito por decir una palabra simplemente para que se sientan bien, para que se sientan elogiados y producirle algunos 2 o 3 neurotransmisores que les hagan sentir, oh, gracias profesor, me has felicitado. Los felicito de corazón, porque no todos están dispuestos a asumir el reto. No todos están dispuestos a decir, yo me involucro, yo acepto el reto, pero quiero saber cómo lograrlo, cómo hacerlo. Y por eso me voy a estudiar neuroeducación. Así que ustedes forman parte de una minoría. Pero las minorías podemos hacer muchísimo y generar grandes transformaciones. Creo en una Latinoamérica transformada. Creo en una Latinoamérica con un poder especial, que sí tiene un pasado histórico poderoso, que sí tiene un pasado histórico de hombres grandes y no como nos han hecho creer, que simplemente tenemos un pasado de indígenas brutos e ignorantes que no eran capaces de llevar sus propias vidas y de construir sociedades. Creo que nuestros mayas, creo que nuestros aztecas, creo que todas esas tribus que mostraron gran poder y capacidad y conocimiento de la ingeniería, las matemáticas, la astronomía, agricultura, creo que todos esos hombres que sin haber ido a una universidad como tal,
hicieron grandes cosas y que son nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros latinoamericanos. Creo que ellos demostraron que el ser latinoamericano sí tiene un gran potencial para hacer cosas grandes. Creo que Latinoamérica, de alguna forma, es la esperanza del resto del mundo. Creo que no solo tenemos petróleo y oxígeno para darle al mundo por los próximos 1000 o 1500 años. Creo que también tenemos mentes, hombres y mujeres con grandes corazones, con grandes voluntades, con grandes capacidades, con los que, dando una buena educación, podemos generar una transformación y convertirnos en un modelo para el resto de la humanidad. Yo lo creo y sé que muchos lo creen y probablemente tú eres uno de esos que lo creen. Así que vamos a comenzar este programa de capacitación creyendo que no solo hemos venido a recibir un certificado o 2 certificados, que no solo hemos venido a un taller donde me van a enseñar cuáles son las partes del cerebro, cómo funcionan, cómo se involucra con la enseñanza, con la comunicación, con la forma como me comunico, sino que vamos a aprender estrategias para transformar vidas, vidas que pueden transformar historias, vidas que pueden construir nuevas naciones, nuevas sociedades. Vamos a arrancar, a comenzar este diplomado con un corazón cargado de energía, con un cerebro dispuesto a aprender, a recibir conocimiento, pero no solo para almacenarlo, sino conocimiento para comenzar a ponerlo en práctica, para llevarlo a la acción y poder ver cambios en nosotros, cambio en nuestra familia, cambio en nuestro edificio, en nuestra comunidad, cambio en nuestra escuela, cambio en nuestro trabajo, cambio en nuestra iglesia, cambio en cualquier lugar, escenario en el que nos movemos, porque podemos lograr grandes cosas. Este diplomado ya tenemos muchos años compartiéndolo, tenemos muchos, pero muchos, cientos de egresados contentos, felices, y me lleno de alegría porque cuando terminan los diplomados me dicen: profesor, yo vine a aprender sobre neuroeducación, pero salvé el matrimonio. Yo vine a aprender neuroeducación, pero mi economía la he transformado porque he entendido cosas que estaba haciendo mal. Yo vine a aprender neuroeducación, pero ahora mi relación con mis hijos es mejor. Ahora mi relación con Dios es mejor. Y qué rico, qué bueno, porque es que cuando aprendemos del cerebro, el cerebro no se aprende para solo un campo de la vida, se aprende para todos los campos de la vida, porque total, funciona igual para cualquier escenario en el que nosotros nos ubiquemos, nos paremos. Así que vamos a estar involucrados. Yo espero que lo hagan con pasión y que durante estos días, si es posible, le den la prioridad en sus vidas a este programa. Profesor, yo he hecho muchos diplomados antes, tal vez has hecho muchos, yo también he hecho muchos diplomados en los que he recibido mucho conocimiento, mucha información que ha sido en gran manera útil para mí. Pero es que esto no es un diplomado, esto es un entrenamiento, esto es un programa que puede ser una gran experiencia para ustedes. Vamos a trabajar el diplomado con un amplio contenido. Vamos a estudiar muchas cosas en este diplomado. En solo 8 semanas vamos a estudiar, vamos a comenzar estudiando los tipos de comunicación cerebral. ¿Cómo es que recibe nuestro cerebro, maneja la información? Vamos a pasarnos por los canales de percepción. Desde los canales de percepción, ¿cuál es el sistema representativo dominante? ¿Por qué soy diferente a mis hijos? ¿Por qué soy diferente a mi hija? ¿Por qué soy diferente a mis padres? ¿Por qué soy diferente a mi esposa o a mi esposo? ¿Por qué mi compañero de trabajo habla y actúa diferente a mí? ¿Qué lo hace diferente? Porque a veces no logro tener una buena conexión con mis hijos o con mi esposo o con mi esposa. Vamos a estudiar y aprender lo que nosotros manejamos dentro del cerebro, cómo manejamos la información que llega para establecer conexiones con las personas que están a nuestro alrededor, nuestras relaciones interpersonales. Vamos a trabajar un poco sobre la comunicación lóbulo-cerebral, cómo es que fluye la información y cómo trabajan los diferentes lóbulos y cómo esto va a influir o afectar el trabajo que hacemos también como educadores, como predicadores o como conferencistas, cuando estamos dando un taller, una conferencia, cuando estamos predicando, dando un mensaje, cuando estamos vendiendo, cuando estamos dando una clase, una enseñanza en la universidad, en el colegio, cómo yo puedo llegar a diferentes lóbulos para evitar los factores distractores, para evitar que se me distraiga el estudiante o el comprador o la oveja, el feligrés de la congregación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a hablar un poco de cómo se construyó el yo. Desde todo eso que vine recibiendo de los factores de socialización, cómo se construyó el yo y qué es lo que yo soy.
desde dónde yo actúo, conceptos, paradigmas, filtros de interpretación, redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales, neuronas? ¿Cómo se construyen las redes neuronales? ¿Cómo se genera el cambio, la neuroplasticidad? ¿Y cómo es que nacen nuevas neuronas, la neurogénesis? ¿Y cómo esto influye en los procesos de cambio de un ser humano? ¿Y cómo es que a veces se niega a que se genere el cambio? Vamos a hablar de los filtros de interpretación. ¿Qué es lo que hace diferente a las personas? ¿Por qué piensan diferente a mí? Porque vemos un carro, un coche, un auto, y yo lo veo y me parece extraordinario, pero otro lo ve y le parece un carro sin mucho significado, y otro lo ve y dice, es espantoso, es horrible. ¿Qué hace esas diferencias? ¿Es que el carro de verdad es bonito, feo o espantoso? ¿O es que simplemente en nuestro cerebro hay ciertos factores y ciertas funciones que hacen que nuestro cerebro actúe diferente y nos dé interpretaciones diferentes? ¿Por qué ocurre esto en el cerebro? Vamos a ver interpretación amigdalina y vamos a hablar del secuestro amigdalino y de por qué muchas veces nos comportamos como locos, anormales, porque muchas veces somos muy afectivos, porque vamos a pasearnos también por el cerebro triúnico. Vamos a hablar de los diferentes sistemas operativos del cerebro y de las etapas, cómo se estudió el cerebro desde que se creía en las teorías monádicas, en las teorías diádicas, en las teorías triádicas, qué son mitos, qué son neuromitos, qué son hipótesis, neurohipótesis, cómo podemos saber si lo que un científico dijo es real o no es real, hasta dónde ciertas cosas que nos enseñan y que hemos escuchado que los decían y lo decían son reales. ¿Será cierto que creencias, por ejemplo, como aquello de que los seres humanos más inteligentes sobre el planeta solo utilizaron el 10% de su potencial? ¿Será cierto esto o será un mito? ¿Cómo saber si yo estoy utilizando el 10% si no conocemos cuál es el punto de llegada que tiene el cerebro? Si sabemos que nuestro cerebro es potencialmente activo, que nuestro cerebro no tiene límites y que nuestra mente simplemente llega hasta donde nosotros le permitamos llegar, que somos creativos, innovadores, que somos inventores, que somos hábiles para inventar historias, escribir libros y guiones y hacer cine. Si nuestro cerebro no tiene límites porque es capaz de crear naves que van al espacio y naves que llegan a las profundidades del mar y armas capaces de destruir naciones completas, si somos capaces de crear órganos artificiales para sustituir un corazón, un hígado, un pulmón, si el cerebro no tiene límite, ¿cómo saber cuál es el punto tope para decir que solo estamos usando el 10%? Si yo tengo $1,000 en mi bolso y gasto 100, yo digo, he gastado el 10%, porque sé cuál es el 100. Pero si no sé cuánto es el 100, si yo tengo un bolso lleno de dólares, lleno de billetes de $100, y meto la mano, saco un billete de 100 y lo gasto, y me dicen, ¿cuánto gastaste? $100, pero en equivalencia porcentual, ¿cuánto gastaste? No puedo saberlo, porque no sé cuánto tengo. Entonces, ese tipo de mitos que históricamente han surgido sobre el cerebro, sobre la conducta, sobre el sistema nervioso. Vamos a hablar un poco también de los mitos, los neuromitos, para descartar toda esa información que tal vez nos hace daño y nos impide tener un buen conocimiento sobre el cerebro. Pero eso no es todo. Vamos a hablar también del miedo, cómo fluye y funciona el miedo, porque es muy importante que sepamos sobre el miedo, porque el miedo es una de las emociones que más afecta a los estudiantes. Vamos a hablar del estrés, el estrés en el docente, el estrés en el estudiante, la diferencia que hay entre estrés y cansancio y fatiga mental. Porque muchas personas tienen fatiga mental y dicen, tengo un estrés que me está matando. Ese estrés es una sobrecarga de cortisol o simplemente es un cansancio mental por la mucha acción mental, por el mucho trabajo que has estado desarrollando. No, pues no sé cómo lo medimos. Vamos a aprender sobre el estrés y vamos a aprender sobre el insomnio y vamos a aprender sobre los factores que dañan, que destruyen el cerebro y que afectan el proceso de aprendizaje de un estudiante. Vamos a estudiarnos un poco también sobre las memorias, tipos de memoria y cómo activar todas las memorias, memorias de corto plazo, memorias de largo plazo, la memoria procedimental, la memoria semántica, memoria icónica, todas las memorias y algunas fórmulas de cómo activar las memorias para que nuestros estudiantes o nuestros hijos puedan ser personas hábiles en registrar conocimiento. ¿Es poco? Bueno, también vamos a estudiar un poco sobre la inteligencia emocional. Hay un taller bien interesante allí
¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es realmente inteligencia emocional? Porque hay muchos que están hablando en las redes sociales. YouTube está cargada de charlatanes hablando de temas como el cerebro, como la sinapsis, y uno escucha unas cosas que dice, ¿de dónde sacaron todo eso? Así que vamos a hablar de racionalidad, vamos a hablar de emocionalidad, vamos a hablar de impulsos conductuales, vamos a conversar sobre inteligencia emocional, tipos de emociones, qué son sentimientos, cómo manejar, administrar y controlar, si se pueden controlar las emociones, si es que acaso son controlables o cómo las podemos administrar. ¿Existen emociones positivas y emociones negativas? Si existieran, ¿cuáles son? Y si no existen, ¿por qué decimos que no existen? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo guardamos en las memorias la información de lo que estamos transmitiendo? Y vamos a hablar, ya cerrando el diplomado, sobre el cambio. Multiplicidad conductual, funciones de cambio, tipos de cambio, resistencia al cambio. Todo eso lo vamos a estudiar en etapas, partiendo desde cómo se percibe el estímulo, cómo percibimos la información, cómo la procesamos y cómo llegamos a la conducta. Esa conducta que nos lleva a un estilo de vida que muchas veces no nos agrada y que es lo que queremos cambiar. ¿Cómo cambiamos ese estilo de vida? Modificando la conducta. Pero ¿cómo se cambia la conducta si a veces me propongo cambiar y cambio por unos días y vuelvo a ser el mismo, vuelvo a ser la misma, vuelvo a recaer y vuelvo a comenzar? Entonces salen los motivadores. No importa si caíste, levántate, levántate porque tú eres un campeón. Y si caes 1000 veces levántate. Y pasamos la vida escuchando al motivador, escuchando al coach que me dice levántate, hasta que un día obstinamos y decimos ya no quiero más coach, ni psicólogos, ni motivadores, ni nadie que me diga que me levante. Me cansé de estarme cayendo. Por lo tanto, no lo intento más porque es la única forma de no caer. ¿Por qué caemos? Porque estamos intentando cambiar algo que no se puede cambiar, que se llama la conducta. Porque la conducta es simplemente la respuesta a un estímulo y el estímulo se procesa de acuerdo a toda la conexión neuronal, la programación neuronal que tenemos desde el vientre de nuestra madre. Porque también vamos a estudiar un poco sobre la programación fetal, sobre la programación de la infancia, sobre el proceso de la adolescencia hasta llegar a la edad adulta, todas las etapas que se viven y cómo se va programando el cerebro en cada etapa para llegar a las conductas que nosotros hoy manifestamos. Resistencia al cambio. ¿Por qué nos oponemos a cambiar? ¿Y desde qué parte del cerebro? ¿Cuál parte de mi ser es la que se opone al cambio? Si lo descubrimos, estamos preparados y estamos listos para cambiar. Eso más o menos es lo que vamos a estudiar en este tiempo de aprendizaje en el que ustedes ahora se han involucrado. Para desarrollar todo esto, el contenido, todas las lecciones, todo está en la plataforma. No vas a tener que ir a buscar libros, no vas a tener que descargar nada de otra parte en internet, ni ir a Google. Tal vez tengas que ir para confirmar si lo que el profesor está diciendo es verdad. Bien, hazlo. Es bueno que lo hagas, porque vas a sentirte seguro, vas a sentirte segura de lo que estás recibiendo. Pero con solo entrar a la plataforma, allí vas a encontrar módulos con lecciones, y allí en las lecciones, todas mis clases están grabadas. Pero no son lecciones en las que yo me senté a hablar así un día simplemente, sino son lecciones en vivo, lecciones que he enseñado con el calor y el dinamismo propio de una clase en vivo. Allí están todas las lecciones, lecciones a veces de 15 minutos, lecciones a veces de 1 hora, pero que no se van a aburrir, se los aseguro, se los garantizo. No se van a aburrir con una lección de 1 hora, no se asusten. Hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar, hay mucho que aprender. Profesor, y si durante este proceso me surge una duda, me surge una pregunta, no entiendo bien eso de la red neuronal, no comprendo mucho eso de la aferencia y eferencia. Profesor, no entendí muy bien aquello que habló sobre el sistema límbico o sobre la ínsula, no entiendo mucho sobre el hipocampo, esto que acaba de decir. ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? Tenemos un chat en WhatsApp. ¿Cuándo pueden escribir? Cuando ustedes lo deseen. Si están estudiando la lección a las 10 de la noche y surge una pregunta, van al grupo y en el grupo escriben su pregunta. Si hay algo que no les cuadra, profesor, yo estudié esto, pero según lo que yo estudié,
esto es así, 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 pero usted está diciendo esto, escríbalo en el grupo.